desde 1966 a 1970 se convirtió en profesor de filosofía y antropología. Ha producido libros sobre Marcuse, Hegel, los presocráticos y las viejas mitologías. Curiosamente, Marcuse, Hegel, sobre todo el mundo de Marcuse, estuvo muy relacionado con la nueva juventud, o con la que hoy ya no es tan joven, por cierto, porque ya empiezan a ser gentes maduras, efectivamente. Desde 1981 es profesor de Ética y Sociología en la Universidad de Distancia y acaba de terminar la primera edición en español de los principios matemáticos de la filosofía natural de Isaac Newton. Esto de los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, más Marcuse y Hegel, más que es Ibicenco desde entonces, yo tengo en el papel, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Es una coincidencia o es una convergencia realmente todos esos datos? La universidad en la que yo estaba no me parecía aceptable, ni me parecía tampoco adecuada para la continuación de mi propio trabajo intelectual. Aparte de que sentí la necesidad de no solo estudiar, sino vivir. Me fui allí a vivir, me fui como un fin de semana y me quedé los 12 años que llevo. Allí me he podido enterar algo de lo que se puede relacionar con la droga. Pero la Ibiza de hace 12 años no es probablemente la Ibiza de hoy, ¿no? Hubo una época en que fue un poco tierra de descubierta de hippies, por ejemplo, Quedan 25 y hoy está mucho más familias. comercializado eso. Eso de que está más comercializado No digo solo la es droga, digo el verdad, mundo pero ibicenco. tiene un pequeño elemento de tópico también, ¿no? O sea, pasa como con todo, ¿no? ¿Qué más queremos en una sociedad como la actual que al fin las cosas estén comercializadas? Al fin y al cabo, Ibiza no se ha llegado a comercializar del todo porque los ibicencos no han vendido. Igual que los mallorquines han vendido, los malagueños han vendido en Torremolinos o en Marbella, el ibicenco, por alguna especie de cosa, con tanta invasión cartaginesa y griega y romana, sabe muy bien, deja llegar, pero luego también deja irse. Sus tierras de labranza no las vende. Entonces Ibiza sigue teniendo un centro donde hay unas 25 familias que son iguales ahora o hace 15 años. Se me ocurren más preguntas complementarias, pero vamos a dejarlas para el debate. Encantado. Al fin y al cabo, esto es la simple presentación. Lucien Engelmayer es francés, aunque su nombre Engelmayer es de origen alemán o es alsaciano. Es una droga dura, es decir, produce adicción. Y las otras drogas, incluso algunas ilegales, producen dependencia psicológica, a veces muy fuerte, pero no producen adicción. Indudablemente, lo que importa para la vida toxicómana o no es que se dependa de una sustancia, pero puesto a hacer diferencias sobre toxicidad, diríamos, de laboratorio, indudablemente el alcohol es una droga dura y otras de las prohibidas no lo son. ¿Y qué me dice usted de las drogas legales, es decir, de las que administra la psiquiatría, como las anfetaminas, los barbitúricos, los hipnóticos, los sedantes? Esas son francamente duras. Bueno, estoy hablando de que la simplificación de distinguir, vamos, de colocar las ilegales como las únicas drogas y las legales como algo banal, yo no lo comparto. Claro. ¿Y hasta qué punto puede, digamos, un sector de la sociedad monopolizar ciertas drogas? Como, por ejemplo, si yo voy a la farmacia y yo pido un somnífero, no me lo dan. Pero si yo pido hora en un psiquiatra y le digo que estoy muy inquieto y muy mal, me dará inmediatamente una combinación de anfetamina y barbitúrico, que es precisamente lo que no me van a vender en la farmacia. Bueno, depende del psiquiatra, diría yo. Perdón, para He wouldn't in England any longer because En the Inglaterra no combination se of podría hacer esto barbiturates porque and la amphetamines has combinación been de las withdrawn by anfetaminas the y los manufacturers. barbitúricos lo han Yes. retirado los laboratorios. Pero el hecho es que, por ejemplo, la cocaína empezó a prohibirse en Estados Unidos, que se utilizaba casi libremente, cuando empezaron a comercializarse las anfetaminas. Y que el opio empezó a prohibirse en Estados Unidos, que se vendía como lauda, ¿no? Frecuentemente, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, o a De Quincey, en el momento en que empezaron a manufacturarse en serio los barbitúricos y los sedantes modernos, todos ellos vinculados con enormes trust farmacéuticos. yo quería plantear una cuestión más bien de orden. En primer lugar, creo que aquí tendremos que meter en el coloquio toda clase de drogas, legales o no legales, como decía muy bien Ramón. Pero para que nos entendamos, creo que tendríamos que hablar, como hablan varias comisiones, muy claramente de consumo de drogas para fines médicos no justificados. Y entonces
hablamos del abuso. Entonces ahí creo que también nos entenderíamos mucho mejor. En tercer lugar, yo... Qué extraño americano. Es curioso, ¿eh? No maduramos en nuestra relación con la naturaleza, en nuestra relación con los demás. O sea, el niño, el maestro casi es un número, el médico es un señor de la seguridad social. Entonces, los chicos, ¿dónde se relacionan si nuestros hijos están en las discotecas, ahí a beber y a consumir? No tienen oportunidad de hacer, sí, para hacer deporte. ¿Cómo hacen deporte nuestros chicos? Antes iban a la parroquia. ¿Qué? Antes iban a la parroquia. Claro. La discoteca es una escuela de fluidez social, para que la gente aprenda a sonreír, a dar la mano, a poner buena Ahora, cara yo, al mal sí, tiempo. Esto que decía ahora y esto que dice Lucien, yo realmente quiero decir que soy una forofa de la alternativa del patriarca, porque yo, como han dicho antes, o sea, yo tengo 3 hijos drogaditos en el patriarca, ¿no? Y cuando nosotros llevamos a Beatriz, cuando yo, mi hija, la gran toxicómana, cuando salió del juicio, la llevamos a la... Porque, claro, así como yo he visto 2 personas cortadas, bueno, pues pueden desangrarse perfectamente, pueden morir personas en nuestras comisarías en estos momentos. Esto por una parte. Y en sus casas también, porque los heroinómanos se cortan con una facilidad enorme. Bien, yo lo que pasa es que estoy hablando desde el punto de vista... También. Perdón, sí, ya llegaremos. Estoy hablando del problema que a mí me compete como abogado, que tengo que tratar, y estoy haciendo una advertencia de lo que está pasando, que creo que para mí es muy duro tener que hacerla. Pero la debo responder. Es un hecho evidente. Pero es un hecho evidente. Y el que no sabe robar aprende a robar, y el que no sabe matar aprende a matar. Se pinchan, como digo yo, se hacen la autoterapia. Como consecuencia de esta no terapia, y me podrán corregir los doctores que están aquí, el toxicómano es un chico conflictivo. Y entonces, en la cárcel, pues se hace más conflictivo, porque las condiciones de la cárcel hacen conflictiva aún la persona más sana. Yo conozco la cárcel de Barcelona por dentro y sé que me meten ahí y puede que me suicidara a los 2 días, porque es verdaderamente horrible. La opinión pública debería pasar solamente 1 minuto y ver las celdas de castigo de la 5ª Galería de la Prisión Modelo de Barcelona. Entonces, al toxicómano, ¿qué le espera? Pues le espera normalmente un parte de sanción y como mínimo 14 días de aislamiento. Pero estos 14 días... Los policías. En la brigada, mientras yo he estado al frente, siempre se ha tratado al toxicómano como auténtico enfermo, a pesar de que hay muchos expertos hoy en día que dicen que de enfermo nada. Esto también sería algo que deberíamos discutir. Yo también creo que de enfermo nada. Ya. Yo también creo que hay veces La que de enfermo... La OMS cree que es un enfermo, Pero y además en la lista de enfermedades de 1981 reconoce que el toxicómano es un enfermo. La OMS tiene amplios cuadros burocráticos que viven de tratar a los enfermos. No, es muy breve. Para terminar, el hecho de cortarse las venas no lo han inventado los toxicómanos. Todos los individuos que venían, de la mafia y de la banda de los leoneses, siempre que son detenidos... Reprime la policía y se corta las venas. Vamos a ver. Antonio Escotado tenía pedido la palabra y luego el doctor, por supuesto. Bueno, yo es que creo que, como estamos ante todo el país que lo está mirando, si vamos a un caso casuístico, vamos a un ejemplo de aquí, otro ejemplo de allí, quizás no abarcamos la totalidad de la cuestión. Yo creo que el anecdotario hay que procurar limitarlo, porque yo siempre creo será que la anécdota, cuestión ¿no? así general, o sea, conceptual, es de 2 tipos. Uno, información respecto de las drogas. Es decir, esto de duras, blandas, ¿qué daño real hacen? Aquí los médicos nos podrán ayudar mucho. Otra segunda, actitud legal. Actitud legal y actitud de la opinión pública ante esto. Yo propongo, respecto de lo segundo, una cosa que puede parecer un poco rara. Yo creo que el heroinómano, por ejemplo, delinque y muere y sufre y hace padecer a sus padres, fundamentalmente porque le cuesta en el mercado su abyecto vicio 50.000 pesetas al día o 40.000 y que muere de buscarse 40.000 pesetas al día. Yo creo que si la heroína se distribuyese, por ejemplo, a 1.000 pesetas el kilo puro en el estanco, como se distribuye, por ejemplo, el alcohol en los bares, no solo reduciríamos el consumo de ello, suprimiríamos la mafia, acabaríamos con la enorme burocracia que rodea el tema y en general enfocaríamos la cuestión de la sociedad como un Estado que verdaderamente hace su hincapié en la libertad, en vez de hacer su hincapié en el paternalismo, en la custodia, en la tutela y en todos aquellos otros sistemas que en definitiva van a acabar en el cuartel y el seminario. No sé si me explico. Ramón Cabero. Bien, en ciertos extremos promocionan por los mundiales, si se dispone más de ellos se compran más. Entonces, yo no estoy nada seguro de que estoy seguro de que aumentando la disponibilidad de cualquier droga, legal o ilegal, aumenta el consumo. ¿Que desaparecieran otros problemas? Seguro. No, estoy cierto, estoy seguro. ¿Estás seguro? Sí.
Es que lo que se ha visto con el alcohol, se ve con el tabaco y se ve con cualquier sustancia que de ser difícil de conseguir por cara o por poca producción o por ser legal, digo ilegal, de momento esas trabas desaparecen. Y con esto no estoy abogando... Yo creo que tan pronto como una sustancia como la heroína vale en origen 700 pesetas el kilo y en Europa 50 millones, es un estímulo tan extraordinario para su difusión, tan realmente extraordinario, que realmente no me parece posible estimularlo más. Bueno, pero mira, no se trata de lo que tú creas ni de lo que yo crea, sino de los estudios que hay de marketing y de consumos. Bueno, entonces se observa voy a que hay una serie concreto. de variables sociales donde el fumar, por ejemplo, se ha hecho, vamos, el vender tabaco no solo en los estancos, sino en los grandes almacenes, donde se han multiplicado los puntos de venta también de alcohol, sin que eso entre ni en legal ni en ilegal, y ha aumentado el consumo. Si es Y no una legal serie de o cosas, ilegal, vamos, es igual, pero por ejemplo en el año 21 hicieron una larga encuesta entre psiquiatras en Nueva York sobre qué pasaba con los adictos a la morfina. Cogieron 100 y pico. De esos 100 y pico, en aquella época no estaba prohibido y estaban en activo 90. Yo creo, sin duda alguna, que de 100 y pico heroinómanos o morfinómanos actuales, con la droga no legalizada, no hay en activo ni 2. Los otros son delincuentes, criminales, reclusos. Vamos a ver. Perdón. Vamos a hacer... Bon, je voudrais quand même dire 2 mots, mais vraiment c'est grave. Moi, je Un propose alors... momento. Vamos a hacer... A las personas que te vienen a pedir ayuda, mire, su hijo a lo mejor se mata mañana o se muere, o roba, o hace un atraco y le caen 6 años de cárcel. Pero yo no puedo hacer nada porque no tengo sitios. Y porque le cuesta 40.000 pesetas el vicio al día. Bueno, lo que tú has planteado, yo estoy en absoluto en desacuerdo. O sea, Ya el lo que se comprendo. legalice la droga, Pero no a mí me- me parece no me he que podido es explicar, ¿eh? gravísimo. O sea, hoy el problema de alcoholismo es más grave en España que ha sido nunca. O sea, hay alcohólicos. El doctor Freisa es un experto en este tema. Y a mí me ha dicho, María, tengo ahora cantidad de chavales de 14 años alcohólicos. Pero Y entonces, ¿de si verdad resulta tú que además crees? de todo este mogollón que tenemos, ahora vamos a legalizar la marihuana, la heroína y un montón de drogas. Un momento. ¿Eh? Es que yo necesito Oye, a mí para me parece explicar mi esto una opinión por lo absoluta menos un desmadre, minuto. vamos. Yo no propongo legalizar sin más. Yo digo, uno, ¿se ha conseguido reducir el consumo de drogas con las diversas medidas terapéuticas y penales? Bueno, es Creo mira. que claramente no. Bueno, mira, ni pero aquí es que ni en medidas ninguna parte. terapéuticas hasta ahora lo que hemos hecho Segundo. ha sido un poco a golpes, pero no Segundo, hemos hecho nada. ¿por qué es el heroinómano? Porque reduce la vida a un álgebra de necesidad, donde si tengo, me pongo, y si no tengo, troto la calle en busca de ella. No, mira, tú no me Esto parece es que tú lo miras esto muy es con el mucha álgebra distancia, del ¿eh? heroinómano. Y es un papel para un mundo que no tiene papeles. Perdón. Y es una ideología para un mundo que no tiene ideales. Perdón, yo creo que estamos en la cuestión de siempre, varios puntos de vista, y estamos siempre radicalizando y el problema, haciendo simplificaciones. La ley no vale sola, no vale para nada. Para nada. El médico solo no puede hacer nada. La familia, que ahora todas las obras que vienen Tampoco. nuevas le están echando la culpa a la familia, sola tampoco, la educación tampoco. Ahora, todo ese conglomerado coyuntura histórica debidamente clarísima. coordinado por el Estado, sí. Y acerca de la liberalización, cuantas más drogas, lo decía antes Ángel Cabero, y esto, hay estudios sobre eso, a mayor disponibilidad de drogas, mayor cantidad de consumo. Eso, No, no, sinceramente, esto es una cosa eso porque el sinceramente alcohol- no lo creo, porque no hay el pusher, el que estimula el uso y el que gana el dinero. No existe en una sociedad despenalizada. traerlas aquí. Los hormigueros han sido destruidos y hay 6.000 familias de hormigas y de ellas hay unas 600 que se han destruido por las drogas. Y no creo que llegaran los de la mafia al hormiguero, ni en infinidad de estas Hay familias muchísimas animales. sociedades de hormigas que empiezan a cultivar hongos alucinógenos y No, desaparecen, es cultivan los cierto. gusanos esos, los pulgones cierto. estos, y esto cierto. es así. Es decir, que vamos a dejarnos de echar de toda la culpa Can al I- interés económico. Están No. infinidad de otros problemas ahí. Perdón. Vamos a ver. Doctor I Mitchinson quiere I hablar would y just María like Sánchez Concheiro. to observe, Si me lo admittedly permite, from Cristina, another. o no. Y no va usted a resolver el problema de la heroína dejándoles la heroína libre. Tampoco se va a resolver diciendo escóndase usted en las esquinas. Pero es Eso no tampoco no es solo heroína, es No, pero todas las drogas en general, es decir, o somos mayores de edad o no somos mayores de edad. Si somos niños, ¿quién es nuestro patriarca? Bueno, vamos a ver. Es que eso María nos lleva a Sánchez otro Concheiro, programa, hace tiempo que quiere hablar. Sí, de hace los tiempo que quiero incapacitados. hablar. Vamos a pasar inmediatamente a las preguntas. Primero preparadas quiero por la redacción. responder por alusión al señor Escotado, que haya entendido que yo estaba planteando quizás un caso casuístico. Yo es que estaba planteando un caso
modelo, por así decirlo, de lo que está pasando en las cárceles. A mí el problema que pasa en las cárceles como ciudadano, que además he dicho que me preocupo por los derechos de la persona, me preocupa y me preocupa mucho, porque pienso que se está vejando a la persona, que se está incumpliendo la Constitución. El cáñamo mucho más alto que aquí en España bajo los efectos del alcohol todavía. Esto también es interesante que lo destaquemos y que no nos confundamos. Sí, yo quisiera seguir muy brevemente. Pero momento, los atracos vamos a ver. a farmacias no los hacen otros que no sean los que buscan el dinero. Bueno, pero yo creo que esta parte de la discusión, llevan ustedes un cuarto de hora hablando de esto y está claro que están en desacuerdo. Está claro el desacuerdo. Vamos a ver si vamos con las preguntas de la redacción, porque quizás surjan cosas que no han surgido a lo largo del coloquio y van a tener ustedes oportunidad de responder. Lola Respaldiza, ¿cómo estamos de preguntas? Vamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, creemos que tenemos algunos temas nuevos para el coloquio. Un tema que se ha suscitado bastante entre la redacción esta noche. La cárcel, lejos de regenerar a los drogadictos, se puede decir que... Profesiones que sí requerían largas jornadas, como camioneros, etcétera, y desde luego las anfetaminas han sido y desgraciadamente creo que son una de las drogas principales de consumo. Y de alcohol ya ha hablado el señor Balbín. Y de las antes. más duras. ¿Perdón? Y de las más duras para el cuerpo. Bueno, duras o blandas, realmente son drogas graves. Duras, o sea, Drogas si son graves. inyectadas son muy duras. Ya habló él antes un poco de duras y blandas. Más preguntas, por favor. Sí, don Octavio Aguar, la escalada en el proceso de drogadicción es inevitable. ¿Se puede establecer definitivamente o no que unas drogas conducen de forma inevitable al consumo de otras drogas más potentes? Esto sería esencial para tomar postura en el campo de la legalización. Traficantes también sembraban cáñamo. Igual nos está pasando en la USER, es decir, que planes, programas hay muchos. Esto es igual que si quisiéramos erradicar de la Mancha el vino. Pues son problemas difíciles. Como es negocio, se seguirá haciendo. En medio de vida. Y solo es negocio porque está prohibido. Y esto es una ecuación clara. Vamos, eso ya está de dicho. medio minuto. La operación Cóndor en México, en la cual yo estuve de una manera directa, eliminó 9.000 hectáreas de cultivos clandestinos en la Sierra Madre, de adormidera y de hash, o sea, es decir, de cáñamo.